Vamos a ver otro ejemplo sobre regla de la cadena, otra vez un ejemplo en abstracto. Y el ejemplo sería el siguiente. W igual f de x u v. U va a ser g de x v y, y v es igual a h de x y. ¿Ok? Es un poco más enredado, pero a la hora de hacer el esquema va a quedar un poco más claro cómo van a ser las derivadas. En este caso tengo que f va a ser una función de R3 en R, g va a ser también una función de R3 en R, y v y h, perdón, va a ser una función de R2 en R. ¿Ok? En este caso, la composición se va a ver un poco extraña, ¿verdad? La composición va a ser una función. Bueno, voy a hacer el esquema primero para que vean cómo queda la composición. Entonces, tengo la función f, la cual depende de tres variables, x, u, v. En u le estoy metiendo una función g, le estoy metiendo una función g que depende de las variables x, v y y. Y en v, a su vez, le estoy metiendo una función h que depende de las variables x y y. Pero vean que aquí también hay un v, que sería una función h que depende de x y y. ¿Ok? Entonces, la idea es agotar el esquema, ¿verdad? Si yo tengo una variable a la cual estoy metiendo una función, anotarlo en el esquema. Vean que al final las variables del puro final son x y y nada más, ¿verdad? Entonces, la composición w es una función que depende de x y y. Si ya lo queremos ver en forma de función, sería f, que depende de x. La segunda variable es u, que sería g, que depende de x, depende de v, pero v es una función que depende de h, y aquí y. Y la última variable de f es v, que sería h de x y. Entonces, es una composición un poco extraña, ¿verdad? Porque vean que aquí hay una composición doble. Hay otra función dentro de la función g que está dentro de la función f. Pero aún así, aunque esta composición sea medio extraña, viendo el esquema es muy fácil calcular las derivadas. Por ejemplo, yo puedo calcular la derivada de nuevo, voy a hacer eh, para hacer notar que w es la función que está dada por todo ese esquema. W es la función que sale de toda esa composición. Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, de nuevo, como w es una función que depende de x y y, yo puedo calcular la derivada de w con respecto a x y la derivada de w con respecto a y. Entonces, ¿qué sería la derivada de w con respecto a x? Viéndolo del esquema, sería, tengo que ver las formas que hay de llegar desde f hasta x. Vean que x aparece cuatro veces. Eso implica que hay cuatro formas de llegar. Entonces sería desde f hasta x primero, desde f hasta g y de g hasta x, desde f hasta g, desde g hasta v y de v hasta x, y desde f hasta v y de v hasta x. ¿Verdad? Esos son los cuatro caminos. Entonces voy a dejarlo así para que se vea el esquema. Esto sería, primero, derivada de f con respecto a x por
derivada de f, perdón, ese sería el primer camino, ¿verdad? El primer camino es un camino directo. El segundo camino sería derivada de f con respecto a u por, sería este camino de acá, u y luego x. Entonces sería por la derivada de g con respecto a x. Más, segundo camino, f llego a u, de u llego a v y de v llego a x. Entonces sería algo así. Derivada de f con respecto a u. Luego de u paso a v. Entonces sería la derivada de u. Voy a poner la función g, que es la que estoy metiendo en u, con respecto a v. Y por último, la derivada de v con respecto a x. Y la función que estoy metiendo en v es h. Entonces ese es un camino como de tres pasos. Y por último sería de f a v y de v a x. Entonces sería derivada de f con respecto a v por derivada de v, que sería la función h con respecto a x. Entonces, esa es la regla de la cadena en ese caso. Y puedo hacer lo mismo con la derivada de w con respecto a y. Vean que en la derivada de w con respecto a y solo hay tres caminos. F con respecto a u con respecto a y, f con respecto a u a v y v a y. Y por último, f a v y v a y. ¿Verdad? Son tres caminos. Voy a agarrar este primero, el camino largo. En ese caso sería derivada de f con respecto a u, luego pasar de u a v, sería derivada de g con respecto a v, y luego derivada de v con respecto a y. De nuevo, u y g son como lo mismo, ¿verdad? Representan lo mismo, pero u es variable, g es función, igual que v y h. U es variable, h es función. Más el otro camino sería f a u y u a y. Sería derivada de f con respecto a u por derivada de g con respecto a y. Y por último sería f a v y v a y. Entonces sería derivada parcial de f con respecto a v, derivada parcial de v con respecto, perdón. O sea, no estaría del todo mal si uno lo hace así, pero ya que tiene nombre de función, sería derivada de h con respecto a y. ¿Ok? Entonces, esa es la derivada. ¿Ok? Pero de nuevo, vean que el esquema es un poco más complicado, pero el mismo esquema facilita mucho la forma en que se calculan, en que se calculan las derivadas. ¿Ok? Em, Ahora, esta forma de escribirlo es un poco enredado, ¿verdad? Porque depende mucho del nombre que, bueno, no sé si es enredado, pero depende mucho del nombre que uno le ponga a las variables. Por ejemplo, aquí x, f depende de x, u y v, pero lo más sencillo es verlo como que f tiene tres variables. En la segunda variable le estoy metiendo una función y en la tercera variable le estoy metiendo otra función, pero a esa función que le estoy metiendo en la segunda variable, esta función depende de tres variables, pero en la segunda variable le estoy metiendo otra función, que es la misma que le estoy metiendo a f acá, ¿verdad? Entonces, es un poco enredado ese razonamiento. Aquí se ve un poco mejor, ¿verdad? F tiene tres entradas, básicamente. Y en cada una de las entradas estoy poniendo más funciones. Aquí no estoy poniendo ninguna función, entonces ahí queda normal. Aquí estoy metiendo una función que a la vez es una composición y aquí estoy metiendo una función más simple, ¿verdad? Entonces, muchas veces la notación más formal, la notación más formal sería W tiene dos variables, la primera y la segunda. Entonces sería la derivada.
de W con respecto a su primera variable es la derivada de f con respecto a su primera variable más la derivada de f con respecto a su segunda variable por la derivada de g con respecto a su primera variable más derivada de f con respecto a su segunda variable por la derivada de g con respecto a su segunda variable por la derivada de h con respecto a su primera variable. Esto es esto de acá, ¿verdad? Derivada de f con respecto a su segunda variable, derivada de g con respecto a su segunda variable, derivada de h con respecto a su primera variable, más derivada de f con respecto a su tercera variable por derivada de h con respecto a su segunda variable. Entonces, esta es como la forma más formal, ¿vale? La redundancia de escribir las derivadas sin hacer alusión a los nombres de las variables, sino como a las posiciones de las variables. Y pues la segunda derivada, o más bien la derivada w con respecto a y, que sería con respecto a su segunda variable, sería derivada de f con respecto a su segunda variable por derivada de g con respecto a su segunda variable por derivada de h con respecto a su segunda variable. Esa sería el primer término, que sería este de acá, ¿verdad? Derivada de f con respecto a su primera, g con respecto a su segunda, h con respecto a su segunda. Verificar si estoy bien nada más. Sí. Segunda de f, segunda de g, segunda de h. Más estos términos de acá, que sería derivada de f con respecto a su segunda variable por derivada de g con respecto a su segunda variable. No, perdón, sería la tercera variable de g más bien. Más derivada de f con respecto a su tercera variable por derivada de h con respecto a su segunda variable. Ok, entonces esta es como la forma más exacta de escribir eso. Aquí nada más hay que tener cuidado con lo siguiente, que todas las derivadas de f van evaluadas. ¿De qué depende f? F depende de toda esta cosa gigante de acá, ¿verdad? Van evaluadas en todo eso. X, g de x, h de xy, y, h de xy. Las derivadas de g van evaluadas en ¿de qué depende g? Pues g depende de todo esto de acá. Entonces van en x, h de xy, y. Y las de h, las de h van evaluadas en simplemente xy. Entonces, básicamente, si uno quisiera escribir esto de la manera más formal posible, a todas las derivadas de f les debería poner todo este argumento de acá. O sea, aquí va con esto, las de 2, todo esto va con esto. Todas las derivadas de g van con esto y todas las derivadas de h van con esto. Pero en forma abreviada, esto es lo que es. Eh, ok, vamos a ver. Algo más que tenga que decirles de acá. No, sería solamente eso. Eh, Vamos a introducir una notación, definición, sea f. Voy a pedir que sea una función de RD en R, tal que sus derivadas parciales todas existen en un punto A.
el gradiente de f en A es el vector gradiente de f en A dado por derivada de f en A, derivada con respecto a la segunda variable en A, y así sucesivamente. Derivada con respecto a la variable número d evaluada en A. Es lo que había mencionado la vez pasada en clase, de que esto resume o reúne la información de todas las derivadas. Básicamente es un vector con todas las derivadas parciales. O en la otra notación sería algo así como la derivada de f con respecto a la primera variable evaluada en A, derivada de f con respecto a la segunda variable evaluada en A, etcétera. Derivada de f con respecto a su décima variable evaluada en A. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del gradiente. ¿Verdad? En R3 o en tres variables, el gradiente de f evaluado en A sería algo así como derivada de f con respecto a x evaluado en A, derivada de f con respecto a y evaluado en A, derivada de f con respecto a z evaluado en A. ¿Ok? Eh, si yo tengo una composición de funciones, si f es una función de Rm en R y g es una función de Rd en Rm, y considero la composición f composición g, tenemos los paréntesis, f composición g, que es una función que va de Rd en R. Recuerden que eso es f donde le meto las funciones g1 hasta gm. Voy a ponerle aquí, voy a ponerle w, que es lo que he puesto en los ejemplos, w igual a eso. Entonces recuerden que la derivada de w con respecto a x, por ejemplo, o bueno, con respecto a una variable xj, voy a hacerlo más grande, derivada de w con respecto a una variable xj, es lo mismo que derivada de f con respecto a su primera variable, derivada de g1 con respecto a xj, más derivadas de f con respecto a su segunda variable, derivada de la segunda componente de g con respecto a xj. Vean que de nuevo el xj está fijo acá, como en estos ejemplos, ¿verdad? Que estoy derivando w con respecto a y. Siempre acá termino con derivada con respecto a y, ¿verdad? Siempre acá termino con derivada con respecto a y. Y así sucesivamente. Derivada de f con respecto a su enésima variable, derivada de la componente enésima de g con respecto a xj. Eso es lo que me dice la regla de la cadena, ¿verdad? O lo que es lo mismo, derivada primera de f, derivada jésima de g1 más derivada segunda de f, derivada jésima de g2 más derivada enésima de f por derivada jésima de gm. De nuevo, aquí va variando cuál la variable de f con respecto a la cual estoy derivando, eh, junto con la función, la componente, ¿verdad? Recuerden que esta variable indica que es esta función, esta variable indica que es esta función, o aquí u1 es g1, u2 es g2, m es gm, ¿verdad? Y mantengo fija la décima variable, que es con la que estoy derivando. Pero acá, vean que eso lo puedo escribir como lo siguiente. Eso es derivada de f con respecto a 1, derivada de f con respecto a 2, derivada de f con respecto a punto, derivada de g1 con respecto a xj,
derivada de G2 con respecto a XJ, derivada de Gm con respecto a XJ. ¿Ok? Entonces, vean que esto es exactamente el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f punto, este, derivada de G1 con respecto a XJ hasta derivada de Gm con respecto a XJ. Esto no es el gradiente de G, ¿verdad? Porque es eh, el gradiente, vea que está definido para una función de RD en R. G es una función de RD en Rm, ¿verdad? Entonces aquí no es el gradiente, ¿verdad? Sino que estoy derivando todas las componentes de G con respecto a una variable fija, ¿verdad? Por ejemplo, en R3, en R3, por ejemplo, si yo tengo f de R3 en R, perdón, y g de R3 en R3, entonces la derivada de la composición con respecto a y, por ejemplo, qué sé yo, sería algo así como el gradiente de f punto eh, derivada de G1 con respecto a y, derivada de G2 con respecto a y, derivada de G3 con respecto a y. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en este ejemplo anterior, vean que aquí tengo derivada, o sea, todos tienen como la misma estructura, derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a u, derivada de f con respecto a v, y lo que varía es lo que sigue, porque depende de la variable con respecto a la cual estoy derivando. Veanlo aquí, por ejemplo, de uno, de 2, de 3, de uno, de 2, de 3. Entonces, eh, esto lo que aparece acá es el gradiente de f, ¿verdad? Todas las derivadas de f ahora sí, lo que varía dentro de cada una de las componentes de f. Entonces, esa es otra forma de ver la regla de la cadena. Más adelante, cuando les mencione funciones de R3 de RD en Rm, vamos a ver esto como una multiplicación de matrices, pero eso sería más adelante.